Joan, los hechos demuestran que el liberalismo es un sistema irracional y que el capitalismo ha fracasado. ¿Cómo se explica que tuviera éxito el neoliberalismo? Los Estados Unidos patrocinaron una época dorada del capitalismo completamente artificial durante los años 50 y 60. Para ello se endeudaron imprimiendo dólares, saquearon las materias primas del mundo subdesarrollado e impusieron condiciones comerciales abusivas con la fuerza de su ejército. El incremento de precios de las materias primas de los años 70, por tanto, pilló a los Estados Unidos endeudados hasta las cejas y trajo una nueva crisis, mientras los frustrados consumidores de bienestar exigían ingenuamente crecientes políticas sociales. Una vez más, el capitalismo se encontraba en un callejón sin salida y los gobiernos de Estados Unidos y la Gran Bretaña pusieron en marcha estrategias para ordeñar a otros pueblos pobres y débiles. Apoyaron a candidatos ultraliberales en todo el mundo, impusieron gobernantes corruptos y provocaron golpes de Estado genocidas como los de Chile y Argentina. Esa monstruosidad planetaria, organizada para robar, fue defendida por la élite en nombre de la libertad y de la democracia. Unos años antes, la manifiesta inviabilidad del sistema capitalista reunió a un grupo de ambiciosos en una secta elitista y mafiosa llamada neoliberalismo, que, en su declaración fundacional, proclamó que los valores centrales de la civilización estaban en peligro. Se referían a las políticas económicas practicadas con gran éxito en Europa y por ellos mismos en tiempos de guerra. Unas políticas que aportaban racionalidad mediante la planificación estatal de la economía. En realidad, lo que veían peligrar era el poder de la élite a la que servían, porque aquellos sagrados valores, la moral, el imperio de la ley, la propiedad privada, el mercado competitivo, la dignidad y la libertad individual, se los pasaron por el culo siempre que les convino, es decir, cada día, desde mucho antes que Adam Smith vomitara sus chorradas liberales. Aquel grupo mafioso recabó el apoyo financiero y político de la élite mundial y a finales de los años 70, con el apoyo de los Estados Unidos y la Gran Bretaña, había esparcido el mal neoliberal, un brebaje mortalmente venenoso para el ser humano, contaminando las estructuras básicas de la sociedad mediante el proselitismo, la corrupción, el chantaje, el asesinato, el golpe de Estado o la invasión de naciones. ¿En qué momento se materializa el neoliberalismo y quiénes lo ponen en práctica? En 1979, Margaret Thatcher se unió a la secta neoliberal, entregándose con ferocidad al aniquilamiento de las instituciones sociales. Algo parecido ocurrió al año siguiente en Estados Unidos, otro país en decadencia, con el chalado Ronald Reagan de presidente, un tipo tan burro que, según cuentan, calificó a los árboles como la fuente más importante de contaminación del aire. El Vaticano también colaboró de la mano del fundamentalista polaco que lo gobernaba, Juan Pablo II. Aplastó la teología de la liberación, situó a los obispos más ultraconservadores en los cargos clave y entregó el pontificado a lobbies fundamentalistas como el Opus Dei y los Soldados de Cristo Rey. Así, de la mano de dichos criminales, comenzó la implantación del neoliberalismo, una malévola conspiración preparada para arruinar países, diezmar poblaciones y esparcir angustia por toda la tierra, con el único fin de enriquecer a los de siempre. Supongo que con tales medidas los Estados Unidos y la Gran Bretaña pensaban resolver sus problemas y continuar liderando el robo masivo de la población mundial. Por supuesto. El aumento de precio del petróleo había puesto un enorme poder financiero en las manos de los países árabes del Golfo, algo que los Estados Unidos ambicionaban. Así que prepararon su invasión y, bajo presión militar, les impusieron reciclar todos los petrodólares a través de los bancos norteamericanos. Con tanto dinero, los Estados Unidos renovaron su imperialismo, indujeron a países necesitados de dinero o en vías de desarrollo a solicitar abundantes créditos, sangrándoles con intereses,
les presionaron para que compraran sus productos excedentarios y les obligaron a montar negocios conjuntos para explotar sus recursos. Al mismo tiempo, impusieron a políticos títeres y corruptos al frente de muchos gobiernos y pactaron con dictaduras militares y regímenes autoritarios para esquilmar juntos a los ciudadanos. Todo ese robo a mano armada convergió en el Consenso de Washington, en el que se definieron los métodos criminales de Estados Unidos y Gran Bretaña. Una de las basuras surgidas de dicho consenso fue la Organización Mundial del Comercio, que abría el mundo a la libre circulación de capitales e imponía las reglas que aseguraban un flujo de tributos de los países pobres a los desarrollados. Ya que gran parte del negocio estaba en los intereses y las comisiones, el mismo año 1982 los Estados Unidos desregularon el préstamo y el ahorro, permitiendo la especulación en bolsa y el endeudamiento de las familias mediante la compra a crédito. Mientras te escucho, no puedo evitar una sensación de asco y al mismo tiempo recordar los años 20 y la crisis de 1929. Claro, es lo que pienso yo. El capitalismo sufrió una crisis tras otra durante el siglo XX y sobrevivió fabricando dinero y endeudando a la gente. La élite acumuló tanto que dejó a la población sin dinero para consumir y la economía se asfixió. El capitalismo no tenía ninguna solución para salir de la crisis. Los Estados Unidos ya no podían ofrecer nada, así que encontraron la solución echando mano de más crédito, endeudando hasta las cejas a personas, familias y estados como antes de la crisis del 29. La sensación de riqueza producida por el crédito fácil y el aumento de los índices bursátiles condujo a la burbuja.com, con la que especuladores y banqueros se enriquecieron hasta reventar, mientras cientos de millones de personas buscaban trabajo y el bienestar de la población era peor que en los años 50. La bola de nieve financiera creció imparable durante los 90 y tras la recesión del 2000 se extendió el crédito incluso a quienes no podían afrontar los pagos. La élite perseguía dos objetivos: colocar sus exhaustos títulos de bolsa entre el público y venderle inmuebles, su nuevo negocio que condujo a la burbuja inmobiliaria. Mientras tanto, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, otras dos organizaciones criminales al servicio de la élite, colaboraban reduciendo los tipos de interés para incentivar la demanda de crédito. Y llegó la crisis en la que estamos todavía inmersos. Bueno, la crisis capitalista era permanente, pero la disimulaban fabricando toneladas de dólares, completamente desligados de la economía real. Las hipotecas se habían convertido en la nueva fuente de negocio tras el declive de la bolsa. Detrás de las hipotecas basura no había más que la ambición de la élite capitalista y las comisiones de sus directivos y comerciales. Tenían montado un negocio piramidal que se vino abajo con la nueva subida de los precios del petróleo en 2005, cuando sus clientes se convirtieron en morosos y dejaron de pagar a partir de 2007. Entonces los bancos, que debían cubrir la morosidad, no pudieron hacerlo porque el dinero real había volado y todo lo que tenían en sus cajas fuertes era humo. A la gente le quitaron la casa, le quedó parte de la deuda, la dejaron sin trabajo y una vez más la abocaron a una economía de supervivencia, con una minoría exageradamente rica que ni trabajaba ni pagaba impuestos y un endeudamiento generalizado del todo insoportable. Así que los gobiernos europeos, repletos de corruptos neoliberales al servicio de la élite, continuaron rescatando a la banca y recortando el estado del bienestar. ¿Saldremos de esta crisis? Por supuesto, para caer en otra. Eso en el mejor de los casos, porque lo más probable es que a partir de ahora las crisis se encadenen una tras otra. Hemos de salir de la trampa del capitalismo. Por eso invito a la población a salir a la calle y a no abandonarla hasta conseguir los tres objetivos básicos: nacionalización de la banca, las empresas estratégicas y los servicios fundamentales, creación de una moneda nacional de uso interno para emplear a toda la población y establecimiento de una democracia absolutamente real y directa. Muchas gracias, Joan.
De nada.